El programa que voy a presentar se vincula con un curso que corresponde a la Maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Y el mismo se titula Sociedades y Culturas en Latinoamérica. Este año, en 2018, es la primera propuesta que se realiza del mismo. Y el programa de contenidos está pensado a través de 3 principales bloques, con un conjunto de contenidos transversales que se van problematizando en el cursado en distintas instancias de las clases teórico-prácticas. En relación al primer bloque, es un bloque que piensa los conceptos de sociedad y cultura desde una perspectiva histórica, pero simultáneamente también desde una perspectiva que tiene en cuenta el modo en que la construcción del conocimiento en ciencias sociales, sumamente influido por el pensamiento europeo, impactó en las definiciones de quiénes son hombres, quiénes son sociedades, y simultáneamente qué sociedades tienen o tenían cultura. En ese contexto, el primer bloque aborda como contenidos centrales la problemática de la estructuración social, económica y política en América desde el momento de la presencia de los europeos, es decir, de la conquista de este continente, porque en la perspectiva del curso se asume que la influencia del sistema colonial, pero especialmente la impronta de una lógica de organización de la población a través del racismo y de lo que se conoce como sociedad pigmentocrática, influye en la historia, pero también en la conformación contemporánea de las poblaciones que habitan este continente. También en este marco se piensan, se discuten cuestiones que tienen que ver con los conceptos de eurocentrismo, etnocentrismo, estructura de castas, de clases, en el marco de una lógica de organización económica vinculada a economías extractivas. En ese sentido también hay que marcar que el primer bloque está pensado a partir de bibliografía que reconoce algunos escritos de la época, como también estudios que han sido realizados en las últimas décadas. El segundo bloque de este curso tiene que ver con la problemática de las sociedades y las culturas en el espacio que se va a conformar en el territorio americano como Latinoamérica, especialmente a partir de los procesos de independencia de España, Portugal, pero también a partir de la formación de lo que se conoce como los estados nacionales. Y es en ese contexto que a través de determinada bibliografía vamos problematizando esa construcción de la nación, teniendo en cuenta que la población es heterogénea en términos de sus identificaciones, en términos de cultura, pero también en términos de pasados que corresponden a las tradiciones indígenas, afroamericanas, y también la presencia de los distintos contingentes europeos llegados al continente americano. En este bloque también consideramos cuestiones que hacen a el modo en que la sociología, la antropología, la historia, especialmente de mediados del siglo XX, se problematizaron cómo pensar la modernidad y el desarrollo en las sociedades latinoamericanas. También como otras formas de centrismos, en donde ahí las capitales de cada uno de los estados nacionales definió qué era lo moderno y qué no lo era, y también donde la oposición entre urbanidad y ruralidad aparece como constante. En ese sentido, el concepto de indio campesino o indio tradición y campesino resulta fundamental para entender, por un lado,
la dinámica que se da en cuanto a la forma de pensar la sociedad y la cultura en América Latina, pero también en relación a las políticas que se implementan desde los distintos estados y los procesos que hacen a la ciudadanización de estas poblaciones. Bueno, y el tercer bloque está pensado en relación a los últimos 40 años de la historia latinoamericana, que es una historia en la que la cultura y la sociedad se piensan desde, o por lo menos en la propuesta del curso, se piensan desde los procesos de reemergencia étnica. Esto quiere decir que ahí consideramos como, si bien en la lógica de los estados nacionales existió una fuerte impronta para lograr que las poblaciones se pensaran homogéneas, que cuando se dijera Argentina, México, Brasil, se hiciera alusión a un corpus unificado, a una sola sociedad. Cuando lo pensamos en las últimas décadas, vemos que lo que existe es una superposición de identificaciones, identificaciones que tienen que ver con cuestiones de la identidad étnica, pero también especialmente con formas de pensar la inserción laboral y la estructura de clases, identificaciones partidarias, identificaciones que hacen a la superposición y a veces también al conflicto en torno a quienes se sienten representados por un grupo o por otro. En ese contexto, en esta última unidad, se trabajan con conceptos que fueron muy discutidos y lo siguen siendo en el plano de la antropología y la educación, como por ejemplo lo que es el concepto de multiculturalismo, pluralismo histórico y el concepto en boga de interculturalidad. Respecto a este último concepto, en realidad lo que uno advierte es cómo en el plano discursivo busca superar gran parte de las limitaciones vinculadas al etnocentrismo, al racismo, a las formas de negación y asimilación de las diversidades culturales y socioeconómicas, pero en la práctica, en su aplicación concreta, bueno, a veces la interculturalidad termina quedando a mitad de camino. Entonces, para sintetizar, la propuesta de este curso tiene que ver con pensar o preguntarnos cómo el concepto de sociedad y el concepto de cultura en realidad son conceptos relacionales, donde ninguno de estos dos se puede definir de manera acabada sin tener en cuenta los contextos históricos, también quiénes están definiéndolo y hacia quiénes se definen, y simultáneamente también desde una mirada en donde América Latina se piensa como conjunto, pero simultáneamente como fragmentos o como historias superpuestas.